Yau, yau, yeah. Los de la NASA dicen que nada es imposible. Se acaba el contrato, hay que seguir pasando. Baby, malos ratos, hagamos un pacto con tu artefacto. Vienes por las noches, me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar. Y como ella misma me lleva la locura. Yes, reciban un cordial saludo. Este es Marcel Macedón Cruz y esto es oficialmente el Macedón Podcast. Así que muchas gracias por estar aquí con este servidor. Tenemos mucho de qué hablar. Obviamente, pues he tenido como que un reto, ¿verdad? A nivel personal, todo un pequeño desahogo. Se me ha hecho muy difícil trabajar algunas cosas a nivel profesional por ciertas controversias que han pasado, pero fuera de eso, yo entiendo, ¿verdad?, que ahora más que nunca pues existe una necesidad de este espacio, y aparte de la necesidad que existe de este espacio, pues hay muchos temas de los que tenemos que hablar. Como han podido ver recientemente en todos los medios, por lo menos a nivel boricua, han visto que hay un gran reclamo por alzas salariales. Sorry por eso. Este reclamo, y el chiste de todo esto es que esto se viene hablando en este podcast desde hace tanto tiempo. O sea, pero tanto tiempo. Yo recuerdo una vez que yo hice un episodio donde yo estaba diciendo que si usted no tenía por lo menos para pagarle $10 la hora al empleado, no tenga ese negocio porque usted está perpetuando la miseria. Y yo recuerdo que después de que yo hice ese episodio, yo tuve un backlash brutal, que poco a poco, irónicamente, se fue montando con mis revoluciones personales, ciertos desaciertos con las predicciones de las elecciones. Y aquí estamos. Otra vez con el tema. Pero hoy, a diferencia por lo menos, ¿verdad?, todos estos gremios, maestros, bomberos, policías, ahora paramédicos, meseros, se han puesto al día, se han tirado a la calle. Y yo lo único que quiero decir en esa parte de ello, yo me siento súper orgulloso. Porque eso era algo que yo siempre decía en este espacio. O sea, si no nos tiramos a la calle, nadie nos va a resolver nada. Y me siento bien orgulloso de todas las iniciativas de diversos sectores de la isla en cuestión de no quedarse con los brazos cruzados, ante una realidad salarial que a duras penas les da para vivir. Y es una pena que el catalítico de esta situación hubiese tenido que ser la pérdida de una vida y no hubiese sido antes para que esa vida no se perdiera. Pero obviamente no somos adivinos, no estoy regañando al pueblo de Puerto Rico, quiero dejar eso bien claro. Es el hecho de que aquí se ha dicho varias veces, si no nos tiramos a la calle independientemente de la profesión que sea, nos van a seguir respetando el mínimo federal, que se supone que según las campañas del actual presidente se supone que ese mínimo federal suba, ¿verdad? Y es un problema, pero a diferencia de como siempre tengo el acercamiento, que es un poquito más hacia el pueblo, que deben o no deben hacerlo, no. Aquí el acercamiento es un poquito más a los comerciantes y a los empresarios. Porque un problema que estamos viendo con la inflación actual, y después voy a hacer el address de
las cosas anormales que uno ve en las redes. Pero un problema que esto está trayendo poco a poco es el hecho, por ejemplo, ahora mismo propiedades a nivel de bienes raíces, casas que hacen 2, 3 años o 4 tasaban 110, 100 mil dólares, ahora están tasando 140, 160, cómodo. O sea, la inflación es una realidad. Yo lo venía cuando yo decía que una persona debía, por lo menos, si estás abriendo un negocio, tener la mentalidad de por lo menos pagarle 10 pesos a tus empleados. En gran parte es por esto. Porque entonces el problema que estamos viendo ahora hace urgente la conversación de un UBI. Entonces, como dije al principio, o sea, le estoy hablando más a los empresarios y empresarias de, no solo de Puerto Rico, ¿verdad? Sino cualquier persona que nos esté escuchando. El problema que esto trae es que hace bien visible la conversación de UBI. Para los que no estén familiarizados con el concepto, UBI es por las siglas en inglés de lo que se conoce como un Universal Basic Income, o una entrada salarial básica, de una entrada universal salarial básica para todo el mundo. La idea detrás de todo esto es como que darle a cada persona como si fuera una pensión. Algunos proponen 1,000, hay gente que propone inclusive hasta 2,000, ¿verdad? Pero depende de donde usted viva. Y lo que propone esto es darle ese sustento a estas personas para que puedan por lo menos bregar con la parte de renta, con la parte de electricidad, con la parte de agua, ¿verdad? Y que esto sea subsidiado por el gobierno. Ahora, cuando siempre hablamos de lo que es un UBI, siempre hablamos de cómo vamos a conseguir los recursos, los fondos para esto. Y obviamente, por más que los políticos bailen al son de las personas que le pagan los auspicios, al final del día, esto le va a pasar a los empresarios y empresarias. Independientemente si usted es una compañía del Fortune 500 o si usted simplemente tiene su kiosquito que lo abre de vez en cuando, le afecta de manera similar. ¿Por qué? Si no se pone ahora mismo, ¿verdad? No nos ponemos para nuestro número. Hemos visto grandes empresas que están ofreciendo $8.50, $9 antes de que se apruebe la ley, porque lo más prudente a un nivel de contabilidad en estos momentos viene siendo que usted, por aquí, okay, que usted tenga un plan de proveer un salario a un nivel escalonado. Si está ofreciendo ahora $8.50, sabe que en unos años tiene que ofrecer 12, en unos años adicionales. Porque esto no es una cuestión pasional, liberal, progresiva. Esto ya se está convirtiendo en un problema social real. Las empresas, en mantenerse empeñadas en mantener los salarios a lo más mínimo posible, son quienes han creado este problema. Y este problema se da por eso mismo. O sea, porque queremos mantener empleados, pero tenemos una inflación que nos está ocurriendo por el lado, que lamentablemente le requiere a ese empleado que tenga unos recursos muchísimo más favorables y mejores a la hora de bregar, ¿verdad? Con asuntos como son su diario vivir. Y lo que me duele de todo esto es que, por ejemplo, cuando uno mira toda esta situación en cuestión de perspectiva de las redes sociales, tú siempre vas a notar que hay personas que dicen, que si querían púa, que si querían beneficios, que si querían lo que eran, ay Dios mío, ahora se me fue el nombre, lo que eran los incentivos. Lo que eran los incentivos, que si esto, ¿y qué se supone? Que si el gobierno regala dinero, yo apele a mi parte de honradez y diga, no,
yo no quiero ese dinero porque no me lo gané honradamente. Yo quiero el dinero que yo me gane honradamente. ¿Qué se supone? Que uno le dijera que no a eso. O sea, que muchas de estas personas, cuando uno viene a mirar bien el perfil de muchos de ellos, son personas que son de clase media alta, que no entienden literalmente un carajo cómo funciona la sociedad. Y los ves haciendo estos comentarios de pachoteadera. Esto es una pachotada. Otro comentario era como que si la renta, el agua, la luz y el carro son responsabilidades financieras que la persona decidió tener. Ajá, ¿y qué se supone? Que yo siga viviendo con los viejos, que los viejos sean quienes me provean el carro y que yo no los ayude en nada monetariamente porque simplemente tengo una mierda de salario. Lo más que me ha dolido de este asunto es eso, es ese nivel de insensibilidad de tratar de justificar los salarios actuales cuando tenemos una situación como la inflación. O sea, el pueblo no fue quien pidió tener los incentivos que se estaban dando a través del gobierno federal. Y tú no puedes esperar que un pueblo que ha estado a 7.25 con la necesidad de buscar 2 y 3 trabajos para poder subsistir teniendo un trabajo entre comillas permanente, tú no puedes pretender que esas personas cuando les digan mira te vamos a mandar 1.300 pesos digan no, es que yo voy a apelar a mi lado más honrado y no voy a aceptar ese dinero porque debo aceptar solamente dinero que yo trabaje. Mire, si usted, o sea, esto no es Puerto Rico, esto es el mundo entero. Si tú te pones a estar ofreciendo una cantidad de dinero como la que se estaban ofreciendo los incentivos, confía que nadie te va a decir que no. O sea, esto es psicología básica, esto es psicología súper básica. Pero entonces queremos villanizar a las personas por haber aceptado incentivos, queremos villanizar a las personas porque el plan de desempleo entre fondos federales y estatales les ofreció ver una percepción de vida completamente diferente a la que tenían. Pero entonces el pueblo es el malo por haber aceptado todas estas ayudas y todo este dinero. El pueblo es malo simplemente porque decidió ver la perspectiva desde un punto de vista donde no estaban tan arrancados como cuando estaban en sus respectivas labores. Y entonces es malo protestar, es malo manifestarse todavía ante los ojos de algunas personas porque deben haber formas más organizadas. Mire. O sea, yo lo dije aquí hace mucho tiempo. Si usted no tiene la disposición para pagarle a su empleado $10 la hora, usted está perpetuando miseria. Usted no debería tan siquiera tener empleados. Y reitero el comentario. Pero voy más allá. El problema es que negarle esos $10 la hora al empleado han creado un problema que tiene 2 salidas. Y lamentablemente todas van a incurrir en el gasto de alzas salariales. ¿Por qué? Los patronos ahora mismo tienen la opción y la oportunidad de decir yo no quiero seguir con esto. Los patronos, hay algunos, como un ejemplo, mira, aquí en este podcast se ha criticado mucho lo que es la empresa Walmart, ¿verdad? Por la gentrificación, empresa grande, mega millonaria, pueden hacer lo que les dé la gana, bla, 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 y literalmente todo Puerto Rico compra en Walmart. Pero sin embargo, en este asunto de las deficiencias salariales, Walmart, en el caso de Puerto Rico, ha sido uno de los pioneros de estar ofreciendo salarios mínimos de entre 12 y 13 dólares la hora. Obviamente ellos están ganando un dinero. Walmart ahora mismo puede ofrecer hasta 20 dólares la hora a un empleado básico, o sea, un entry level, y Walmart no va a perder. O sea, esa es la cantidad de dinero que esa gente se hacen aquí. Ellos están registrados con creo, no me acuerdo si era Dinamarca o cuál era el país, ¿verdad? Pero ellos no están registrados como que es una compañía de aquí, es como una compañía europea que está operando en Puerto Rico. Así es como es el esquema de Walmart actualmente. Y ellos pueden hacerlo, pero ¿qué ellos están haciendo? Ellos están llevándolo todo de una forma escalonada porque ellos saben, a nivel de contabilidad, a nivel de objetiva y lógica, que ellos
obviamente, si no hacen esto, se van a tener que someter a un UBI, que es lo que hablábamos al principio de este episodio, que es el Universal Basic Income. El problema del Universal Basic Income es que se les va a dar un impuesto a las empresas, porque obviamente son las responsables de Revolú. So, por más que algunos legisladores traten de negociar, mediar y hacer que este porcentaje sea lo más mínimo posible, va a haber la responsabilidad de este UBI en una gran parte va a recaer en las empresas. Entonces hay dos opciones. O se crea un sistema escalonado para ir subiendo los salarios para que se atemperen a la inflación, entre comillas. Y digo entre comillas porque ahora mismo la inflación ha llegado a un nivel de que el verdadero mínimo para que usted pueda sobrevivir en esta vida, estamos hablando que son cerca de $20, no, ya no son los 15. El salario federal puede subir a los $15 y van a verse muchas personas en un salario mínimo federal de $15, se van a ver apretadas porque la inflación está a un nivel desmedido. Estamos hablando que hay propiedades que han aumentado 40,000, 50,000, o sea que hay propiedades que están aumentando a un rate de entre 15 y 20%. Obviamente cuando usted va al supermercado a hacer la compra es uno de los mejores ejemplos, como han subido las carnes, como han subido varios de los productos que se consumen, y usted va a estar viendo que sí hay una inflación y que si no se reconoce el problema de la inflación, si sacamos las opciones de UBI o sacamos las opciones de ir subiendo los salarios mínimos a una forma escalonada, el problema que vamos a tener, por la cual estas dos opciones se hacen vitalicias, es que las personas que estén dentro de este margen de lo mínimo, el problema que van a tener es que no van a tener acceso a un montón de cosas, ese es uno de ellos. Dos, vamos a estar perpetuando una clase trabajadora que vive en condiciones bastante similares a una persona que deambula, porque eventualmente van a tener que sacrificar la casa o van a tener que sacrificar el carro, y eso va a crear una serie de eventos a un nivel social que es lo que hace tan urgente la conversación de un Universal Basic Income. O subimos los salarios y no tenemos que asumir ese riesgo, porque el problema es que si otras empresas no toman iniciativas similares a la que ha tomado Walmart, para dar un ejemplo, el problema es que el UBI, el Universal Basic Income, se va a convertir en un tema que, de ser un temita interesante en los podcasts, se va a convertir en un tema en el Congreso. Si el Congreso pasa una ley, porque acuérdense que el Congreso opera de la siguiente manera, va a tratar de buscar votos. Si el Congreso aprueba un UBI, aunque sea de $1,000 al mes, el Congreso que apruebe esto, obviamente va a tener una ventaja política de 7 pares. Y ese es en el problema y en la situación que nos vemos actualmente. Y ese es el problema, o sea, los empresarios ahora mismo están en contra de la espada y la pared, porque si no suben los salarios, va a venir el UBI y va a reclamar lo que es el alza de ese salario. Y eso es una situación, yo hablándole a cada empresaria de Puerto Rico, que es mucho peor, porque entonces lo que no le quisiste pagar al empleado, te lo van a imponer a un nivel federal. Te van a poner un... Entonces el problema, por ejemplo, de cadenas como la que mencionamos, es que ¿qué van a hacer ellos? Obviamente ellos van a coger el UBI y lo van a distribuir entre su mercancía, los que trabajan más en lo que son industrias de suplido. La otra va a seguir. Entonces, ¿qué es el problema? Que entonces vamos a tratar de usar el UBI como una solución que al final del día se va a convertir en otro catalítico de inflación. Y por eso es que es bien urgente, o sea, el 725, usted, empresaria que me escucha, o sea, 725 se acabó. No porque lo diga Marcel Macedón Cruz. El 725 se acabó porque no se ajusta a unas realidades. El 725 se acabó porque
Lamentablemente, ante la situación que estamos viendo, se va a ver bien obvio que usted está perpetuando miseria. El 725 se acabó porque el problema del 725 es que en parte pone en jaque el mercado de bienes raíces. Y así seguimos y seguimos, y cuando venimos a ver, como empresa hay dos opciones. O nos ajustamos a hacer un sistema escalonado que se ajuste. Y no tiene que ser un ajuste a la perfección, porque como dije, un ajuste a la perfección estamos hablando de que serían cerca de unos $20 la hora. Y yo no le estoy diciendo a ningún patrón en Puerto Rico ni en ninguna parte del mundo pagarle $20 la hora a un empleado. Porque yo sé que hay unas inversiones, yo sé que hay unos impuestos a lo que es el inventario, yo sé que hay un montón de cosas. O sea, no estamos ignorando eso. Lo que sí estamos recalcando es que dos opciones: o se sube de forma escalonada o se espeta un UBI, que algunas empresas van a buscar la manera de pasárselo a los clientes, otras no tendrán ese éxito, pero puede crear un precedente económico peor. Entonces, o sea, porque no es solo a un nivel público, o sea, es bien. Y entrando ahora en lo que es la materia de los maestros, yo soy hijo de una educadora y a mucho orgullo lo llevo. Y es el hecho de que, o sea, ninguna sociedad es funcional si no tiene maestros. Y tras que una sociedad no es funcional si no tiene maestros, tú vienes y me dices a mí, lo mismo policía, bomberos, problemas para cobrar las horas extras, todo eso, o sea, porque al final del día así nos agraden, nos desagraden, lo que sea, pero son seres humanos. Son seres humanos que están desempeñando una labor y que esa labor merece ser remunerada de la mejor manera posible. En específico los maestros. Porque sin maestros no tendríamos policías, no tendríamos bomberos, no tendríamos doctores, ingenieros y abogados. Y entonces tenemos, por ejemplo, el Departamento de Educación con la estructura regional, pagándole un dineral al director de la región, pero el director de la escuela, bien, gracias, y que se resuelva como pueda. Cuando tú vas a la sede del Departamento de Educación, está literalmente uno que otro empleado de piso, y lo demás estamos hablando de que gran parte del presupuesto del Departamento de Educación de Puerto Rico se devenga pagos de asesoría, entre comillas, legal. O sea, en abogado y abogada. Cuando se supone que es un sistema que funcione para remunerar el esfuerzo de la gran labor social que lleva a cabo una maestra o un maestro. Entonces, lo mismo pasa con los bomberos y los policías, que independientemente de cualquier postura ideológica, no es un tipo de personal que tú quieres que no esté contento, menos si a ti te pasa una emergencia. Caemos en lo mismo con los paramédicos. De hecho, el problema de los paramédicos no es un problema nuevo. Ni el de los paramédicos. Yo entiendo, mira, de todos los grupos de los first responders, yo entiendo que el problema que es un poquito más novel de los bomberos. Pero era porque no lo habían denunciado antes. Pero sí, a mí me consta a un nivel personal que yo sé de bomberos que tienen sus 2 y 3 trabajos, lamentablemente. Entonces, policías que salen de su turno 12, 16 horas para hacer otro turno de seguridad. Y seguimos viendo todos estos patrones repitiéndose una y otra vez en todo Puerto Rico. Y obviamente, pues, la respuesta del gobernador Pedro Pierluisi no es tampoco la más favorable ni la más linda. No le estoy dando la razón, ni le voy a dar la razón para nada, porque no es que, yo decidí ser maestro, yo decidí ser pobre, porque lamentablemente lo que él no está mirando con sus expresiones es que tú le estás diciendo al maestro, al policía, al bombero, yo pude haber decidido no ser pobre, pero decidiste ser pobre y me tienes que servir a mí.
entonces todo esto también yo entiendo que él lo que está tratando de hacer es verse firme en sus posturas y no verse como que está cambiando mucho en ella. Pero la falta de sensatez, la falta de empatía, la falta de humanidad de una persona que es un primer mandatario, que es de quien más se espera, es algo alarmante, pero también es una señal de cómo muchas empresarias y empresarios ven la situación. Porque está todo el mundo alarmado. Las empresas saben que tienen que subir los salarios. Y el gobierno lo está haciendo y está apareciendo porque todo el mundo, pero espérate, no habían chavos antes y ahora están apareciendo chavos hasta de las matas y hasta del expreso si tú metes una pata en la acera. Sí, está pasando. Pero está pasando por el hecho de que ya es un problema del cual a un nivel público, gubernamental, ¿verdad? Administración pública, están bien conscientes. Sin embargo, cuando miramos el problema desde la perspectiva empresarial, como digo, o pagas tu tax por el UBI, que van a tratar de cobrártelo el gobierno, o suben los salarios. O sea, es que ya yo no sé de qué manera en este espacio, o en cualquiera, yo le voy a estar diciendo a los empresarios, mira, la parte más básica, un empleado, una empleada que está bien remunerado, es un empleado, una empleada leal, es un empleado, una empleada que cuando sale de su turno va a recomendar su establecimiento, va a recomendar su empresa, va a ser un portavoz de la empresa. Pero si tú te abrazas a la ley, simplemente por ahorrarte una centavería, que a largo plazo se está presentando una opción de que esa centavería le va a salir más cara a las empresas, después no vengan a llorar que el gobierno está siendo injusto, después no vengan a llorar que es que el pueblo se puso con reclamos y le jodieron los negocios, porque esa no es la situación. La situación es que tanto a nivel público como a nivel privado, porque lo está haciendo el nivel público, el nivel privado tiene que empezar a coger notas, dejar el llantén y tienen que meter mano. Si no, como yo dije la última vez que yo toqué este tema, tiene que trancar el negocio. Porque lamentablemente ya no es una cuestión de ser la persona más benevolente, ya no es una cuestión de empatía, ya no es una cuestión ni tan siquiera de igualdad social, es una cuestión de una necesidad social real que se está manifestando día a día, porque no es el real estate nada más, no es las bienes raíces, es bienes raíces, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a la gasolinera, todas esas cosas se han acumulado a un nivel que hacen imperativo o unas alzas salariales o un Universal Basic Income. Las aseguradoras médicas se tienen que poner también para su número, porque el problema es que si se establece un plan de salud universal, ahí hay que tener cuidado, porque si el gobierno decide, por lo menos a nivel federal, de lavarse las manos y coger una compañía para que corra todo esto, ahí es que Dios nos salve. Porque también eso es una tajada que se le va a pasar al individuo, al igual que el caso del UBI, y se le va a pasar al individuo y se le va a pasar a la empresa. O sea, las empresas tienen que entender que sus empleados ellos y sus empleados son un equipo. Que hay herramientas para combatir condiciones más detrimentales en el futuro, porque ya esto no es una cuestión de págale 10 pesos, no sea un cabrón y no perpetúe la miseria. Esto está yendo mucho más allá de ahí, muchísimo más allá de ahí. Ya es o le pagas más o el gobierno te va a quitar más. Esas son las opciones ahora mismo en la cancha, en la mesa. O se le paga más a los empleados o el gobierno va a buscar un medio para compensar la parte que no se le está pagando a los empleados, el cual le va a cobrar a las empresas. Y no es lo mismo
tú llevar un sistema escalonado que tú lo vas subiendo según las necesidades de tu empresa, a que sea el gobierno el que te diga, no, negro, tú eres el que me tienes que dar esta cantidad de chavos en específico. Y así las cosas. Pero nada, yo me siento sumamente orgulloso del esfuerzo que están haciendo las maestras, maestros en Puerto Rico, policías, bomberos, personal de paramédicos. También me siento solidario con lo que son los enfermeros, también personal de la industria de servicios, de restaurantes, que están haciendo unas exigencias completamente legítimas y completamente válidas, que yo entiendo que todas deben ser escuchadas. Ahora, dicho una vez todo esto, yo lo que le digo, ¿verdad? A todos estos profesionales, que no se quiten, y a los empresarios de que tomen nota de que tienen UBI respirándoles en la nuca, y que pues lamentablemente la era del 725 se acabó. De hecho, la de 850 lo que tiene es un ratito nada más, así que traten de encajarse ahí lo más rápido que puedan, para que puedan hacer este sistema escalonado. Y lamentablemente, por más que usted se quiera abrazar a su modelo administrativo y de negocio, si en el mismo no hay una proyección para subir los sueldos, lamentablemente usted se va a quedar en la orilla. ¿Ok? Bueno, dicho todo esto, vamos a estar hablando de unos cuantos anuncios en el podcast. Como pueden ver, tuvimos una semanita fuera, tanto del Macedon como Macedon Cast. Ya regresó Base of Macedon, ya está regresando, ya estamos de vuelta con ese. Y de verdad que tenemos muchas cosas buenas. Tenemos un nuevo podcast también en la familia que se llama el Juanecast. El podcast hablamos sobre diferentes cositas de cannabis traído a ustedes por la Fundación Free Juana. Y pues entre tantas cosas está todo eso. Vamos a ver si nos ponemos a hacer música y hacemos algo nuevecito, ya que sabemos que el material viejo, pues material viejo. Así que nada, estamos sumamente contentos con todo lo que está pasando acá en Macedon Media, el crecimiento masivo Base of Macedon, que se ha convertido en esta normalidad. Así que estamos bien, más que contentos. Así que esto es un episodio corto, esto es como quien dice, dando un caretazo. Vamos a estar de vuelta completamente de lleno en el mes de marzo y de ahí en adelante. Y de ahí pues vamos a estar anunciando la agenda. Así que hasta este momento, este es Marcel Macedon Cruz para el Macedon Podcast. Un abrazote y vamos arriba siempre. Yo, yeah. Dicen que nada es imposible, se acaba el contrato, hay que seguir pasando, baby, malos ratos. Hagamos un pacto con tu artefacto, vienes por la noche y me matas en el acto. Ya no voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar, y tú sabes bien cómo fui, nunca te lo escondí desde que te conozco. No voy a cambiar, así soy, así seguiré y así moriré. Así me tienes que aceptar.